Hola a todos. Bienvenidos a un profundo viaje al corazón de la conciencia con una de las mentes más audaces del siglo XX. Hoy, exploraremos una conferencia magistral de Neville Goddard, titulada Las poderosas palabras humanas, grabada el 6 de mayo de 1970. En esta charla, Neville nos desafía a cuestionar nuestra realidad y a ver las historias bíblicas no como hechos históricos externos, sino como un mapa psicológico de nuestro propio despertar. Nos invita a reconocer que el Dios que muchos buscan fuera, en realidad sueña en nosotros como nuestra propia y maravillosa imaginación humana. Prepárense para una revelación que les hará ver el mundo y a ustedes mismos de una manera completamente nueva. Como siempre, me gustaría retarlos con dos preguntas para la sección de comentarios. ¿Qué significa para ti que Dios sueña en ti? ¿Y cómo cambia esto tu percepción de las historias bíblicas? Dejen sus respuestas y comencemos este viaje juntos. Las poderosas palabras humanas. Neville Goddard, 6 de mayo de 1970. En Éxodo 33, versículos 18, 22 y 23, Moisés dijo: «Te ruego que me muestres tu gloria». Y el Señor dijo: «Te pondré en la hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro». La palabra Moisés es el antiguo perfecto del verbo egipcio nacer. No puedes ver el rostro de Dios hasta que nazcas de lo alto. Él lo pone en una hendidura de la peña. Se nos dice que la peña es Dios. Ver Deuteronomio 33, 4, primer libro de Samuel 2, 2 y segundo libro de Samuel 10 y 32. La peña que te engendró. Se nos dice que la roca es Cristo. Primera carta a los Corintios 10, 4. Te olvidaste de la roca que te engendró, y te olvidaste del Dios que te dio a luz. Deuteronomio 32, 18. Estás enterrado en una roca. Les diré, esa roca es su propio y maravilloso cráneo. Hay algo allí que deben hacer. No puede ver el rostro del Señor hasta que nazca, no hasta que nazca. A ustedes y a mí se nos pide, mientras tanto, que practiquemos un principio conocido como el perdón o el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio radical de actitud hacia todo en este mundo. Eso es arrepentimiento. Ahora comenzaremos con una historia que sucedió la semana pasada. Un muy querido amigo mío a quien persuadí para que hiciera este trabajo en San Francisco, ustedes lo conocen, Freedom Berry. Ahora vive en Cambria. Eso está a mitad de camino entre aquí y San Francisco. Él tiene una pasión que lo consume, y esa es la música. Se graduó del Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra, pero sintió que no estaba a la altura del campo de los conciertos. Es muy competitivo, y él realmente sintió que no era de esa madera. Nació y se crió en la pobreza, en una pobreza extrema. Fue huérfano desde que era un simple niño, un pequeño bebé. Bueno, se vino al oeste y consiguió un trabajo, y cuando vino a mis reuniones, después de unos 2 años lo conocí. Me cayó bastante bien, y le pregunté si le gustaría hacer lo que yo estoy haciendo, y me dijo, sí, me gustaría, pero no estoy calificado. Le dije, solo respondiste correctamente. Si te sintieras calificado, no serías de ninguna utilidad en la tierra. Hoy en día, yo diría que no estoy calificado. Si me preguntaras por mi formación intelectual, no podría calificar. Pregúntame por cualquier formación, no podría calificar. Una vez conocí a Dan Loach en la ciudad de Nueva York en el Club Bohemio. En el club de Harvard se reunían una vez al mes. Y cuando me presentó esta persona tan extrovertida, me preguntó cuál era mi formación. ¿Era alemana en cuanto a mi enseñanza? ¿Era alemana? ¿Era francesa? ¿Era inglesa? Dije que no, que todo venía por revelación, y el anciano me dio la espalda como si estuviera hablando con la escoria de la tierra. Era una reunión social. Él te juzgaba por tu formación, basándose en si habías sido entrenado en la escuela alemana, la escuela francesa, la escuela inglesa, y él lo nombró. Bueno, yo no podría haber respondido afirmativamente a esa pregunta, así que me dio la espalda. Entonces, le dije a Freedom, no necesitas ninguna formación. Confía en mí. Me gustas. Creo que eres honesto y no engañarás a nadie. Irás al norte y enseñarás. Así que se fue al norte y ha estado enseñando con éxito. Se compró una casa en Cambria, como dije, a mitad de camino entre aquí y San Francisco.
Es una casa modesta, pero al menos es su casa. Está todo saldado. Pero hay una pasión que lo consume, es la música. Le encanta la música, y tenía este hermoso piano de cola, pero se necesitaba algo. Tenía que hacerlo, no repararlo, sino que se le debía hacer algo, y había un cargo moderado de $400 para hacer lo que él pensó que se debía hacer, pero solo podían hacerlo si lo enviaba de regreso a la fábrica. Fue enviado a la fábrica. No se lo enviarían de vuelta a menos que el primero fuera y lo probara y lo examinara. Todo tenía que estar justo como él pensaba que debía estar. Así que fue, tocó en él y lo aceptó. Luego le dieron una fecha de entrega. Así que esperó en casa, pero no había piano. Al día siguiente, no había piano. Luego los llamó y le dijeron, bueno, estábamos esperando una carga completa, pero ahora hay una carga completa, y así que recibirás tu piano el miércoles de la semana pasada, no de esta semana, el miércoles de la semana pasada. Esperó todo el día y no había piano, así que cuando llamó, extrañamente le dijeron, nuestro conductor y el camión y su contenido han desaparecido y no podemos localizarlo. No podemos localizar el camión ni el contenido. Al día siguiente, cuando llamó, no había rastro del conductor. Así que, desesperado, me llamó. Me dijo, sabes, yo enseño esta ley, pero, Neville, cada centavo que tengo está realmente encerrado en mi piano. Tengo mi casa, pero no tengo ingresos en este momento, y lo único que me hace salir es simplemente tocar. Y solo está asegurado por $2,000, y no podría reemplazarlo por $4,000. Pero mucho antes de que pudiera obtener los $2,000, si es que lo hago, aquí estoy sin dinero, y te estoy llamando para que me ayudes. Eres el único al que puedo recurrir. Le dije, gracias por la confianza, y eso fue todo. Justo después de colgar, lo oí tocar ese piano. Podía poner mis manos sobre su hombro, y podía sentir a Freedom. Podía sentir el piano, y oí esta hermosa música. Luego, esa noche entre las 8 y las 10. Hay un programa encantador que se transmite en FAC, y generalmente es música de piano, pero es música encantadora todo el día, 24 horas al día. Así que en cualquier momento del día puedo encenderlo, lo cual realmente está encendido todo el día de todos modos. Y oí este glorioso concierto, e imaginé que Freedom lo estaba tocando, y simplemente puse mis manos sobre él y le di las gracias por la alegría que me dio al tocar este concierto, y pude sentir el piano. Ayer por la mañana a las 11 en punto me llamó. Yo no estaba disponible, pero mi esposa respondió. Él dijo, te habría llamado a las 4:30 de esta mañana cuando entregaron el piano, pero pensé que era imprudente molestarte a esa hora de la mañana, pero ahora te voy a llamar, porque debes estar levantado. Dijo, eventualmente te daré todos los detalles, no puedo hacerlo ahora por teléfono. Fue algo extraño. Dijo esto, que el conductor fue arrestado en San Luis Obispo. Se negó a dar cualquier información sobre el paradero del camión y su contenido. Justo la semana pasada leí en el periódico que nuestros bancos pierden a causa de los hombres que asaltan los bancos tal vez 7 u 8 millones de dólares a la semana, pero la malversación que ocurre dentro de los bancos por parte de empleados de confianza asciende a decenas de millones, y luego estos enormes cientos de millones entre nuestros puertos, aeropuertos y almacenes en carga perdida, todo robado. Un hombre se va, y todo desaparece, el camión y su contenido, y asciende a cientos y cientos de millones de dólares al año. Pero no me importa lo que lea en el periódico. Me mantengo fiel al principio. Hay una declaración infalible con respecto al pecado imperdonable. El pecado imperdonable en la Biblia es el pecado contra el Espíritu Santo. Todo pecado en el mundo es perdonado excepto el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese pecado imperdonable? La duda. El que creó el universo y lo sustenta, y tú dudas de su poder para hacer algo en este mundo. Ese es el único pecado imperdonable. Bueno, habiendo llegado al final del plan de Dios para todos nosotros, no dudaré. No le pedí a Freedom nada más allá de su petición. Él quería su piano, y todo lo que hice simplemente lo oí tocar. Puse mis manos mentales, mis manos imaginarias sobre su hombro y le di las gracias por la alegría que obtuve al oírlo tocar. Y luego, cuando encendí FAC entre las 8 y las 10 y oí este delicioso concierto para piano, asumí que era Freedom tocándolo, y disfruté tanto del maestro que lo tocaba que le di las gracias por la alegría de haberlo oído, y luego lo dejé.
Ahora estoy esperando los detalles, pero realmente no me preocupa cómo sucedió. A pesar de los cientos de millones de dólares que se pierden cada año y nunca se recuperan, eso no me afectó ni por un momento. Él tenía su piano de vuelta, eso es todo lo que importaba, y así que simplemente me perdí en ese acto, y eso fue todo. Olvidamos lo que hacemos. Una señora que está aquí esta noche lo ha olvidado. Hace unos 2 o 3 meses me dijo, mira lo gorda que me estoy poniendo reventando mi ropa. Le dije, no estás gorda en absoluto. Luego ella dijo, quiero ser delgada. Le dije, bueno, eres delgada. Estás tan delgada como quieres estar o incluso más delgada. Y se fue. Regresó esta noche y me dijo, mira, no puedo soportarlo, lo delgada que estoy. Le dije, ¿recuerdas que hace 2 meses, o tal vez 3 meses, me dijiste lo gorda que estabas? Yo no lo veía, pero para ti era gordura, y te despreciabas a ti misma por la gordura. Y estas son las palabras de Blake en su poema Jerusalén. Oh, ¿qué he dicho? ¿Qué he hecho? Oh, todopoderosas palabras humanas. Todopoderosas palabras humanas, sí, porque el hombre es Dios. La palabra de Dios no puede volver a él vacía. Debe lograr aquello para lo cual la envió a lograr. Debe realmente cumplir su propósito. Bueno, Dios es el hombre. Y el hombre en sus momentos ociosos hace todo tipo de declaraciones. Luego lo cosecha y no reconoce su propia cosecha. Así que ella regresa y está delgada. Sí, es delgada, obviamente muy delgada. Para una señora pequeña, es una pérdida de peso bastante grande. Puedes hacerlo con cualquier cosa en este mundo. Ahora, ¿cuál es la declaración sobre Moisés? Muéstrame tu gloria, y el Señor le dijo, te pondré en la hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Eso está en el capítulo 33 del libro de Éxodo. Lo leerán en los versículos 18 al 25 y preguntan, ¿qué significa eso? Bueno, si sabes el significado de la palabra Moisés, ¿qué significa? Nacer, hay algo que está plantado en la peña, en la hendidura de la peña, que debe nacer. Cuando eso nace, entonces Dios ha llevado su propósito a un clímax. A partir de ese momento, y esto es algo extraño para decirles, pero cada palabra es cierta, no avanzas a partir de ese momento, retrocedes. Retrocedes todo el camino hasta la fuente. Él te trajo hacia el clímax, y ahora solo ves la espalda hasta que retrocedes todo el camino, y cuando regresas todo el camino, ves el rostro, la gloria de Dios. Como se nos dice en la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 4, creo que es el versículo 6. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Nunca conocerás tu rostro hasta que lo veas en el rostro de tu Hijo. Ahora me viene a la mente ese poema de Browning llamado Saúl. Saúl, en la escritura estaba demente. Fue la elección de la humanidad, el rey de Israel, y era mentalmente deficiente. Quería que este muchacho tocara el arpa para calmar su espíritu, y Browning, por experiencia, escribió este hermoso poema, y Browning ahora lo llama Saúl. Se basa en el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Y David se para frente a Saúl, hablándole de la venida del Mesías, y estas son las palabras de Browning. Y David dijo, oh Saúl, un rostro como mi rostro te recibirá, y un hombre como yo al que amarás, y serás amado por él para siempre. Una mano como esta mano te abrirá las puertas de una nueva vida. Mira a Cristo de pie. David se para frente a él. Ahora el nombre de Saúl fue cambiado a Pablo. Saúl era de la tribu de Benjamín en el Antiguo Testamento, de la descendencia de Abraham. Pablo del Nuevo Testamento fue llamado primero Saúl, y cuando se enfrentó al Señor resucitado, su nombre fue cambiado a Pablo, y él te lo dice. Así, el poema se llama Saúl. Y aquí, de pie frente a la humanidad demente que no reconoce a su propia descendencia, como la amnesia. Un rostro como mi rostro te recibirá, y un hombre como yo al que amarás, y serás amado por él para siempre. Una mano como esta mano te abrirá las puertas de una nueva vida. Mira a Cristo de pie. Aquí está David, el Cristo.
Él es el Cristo, el ungido del Señor. Así, hablamos en la Escritura del Señor y su Cristo, su Hijo David, quien lo revela como el Señor. Así que Moisés no puede ver el rostro hasta que ahora retrocede, ve la espalda. No verás el rostro. Así que cuando la historia divina llega a su clímax en lo que se conoce en la Escritura como la resurrección, entonces vienen estos 4 majestuosos actos, que culminan en el descenso del Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Ahora, todos los evangelios comienzan el mensaje de Jesús con el descenso del Espíritu Santo en el bautismo. Todos comienzan así, porque el último será el primero. Ese es el final. Ese es el clímax. Así que todos lo empiezan de esta forma. En el evangelio más antiguo, que es Marcos, él lo inicia con la historia del bautismo cuando la paloma desciende sobre Jesús. Juan, el más profundo y el más místico, él lo comienza con este descenso del Espíritu Santo sobre Jesús. Ahora llegamos a Lucas, y luego Lucas hace la declaración sobre el descenso del Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Luego se mete de lleno y hace que Jesús declare que Él es el cumplimiento de lo que se anunció en Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido para predicar buenas nuevas a los afligidos, a los pobres, y para proclamar libertad a los que están cautivos, y para abrir las puertas de la prisión de todos los que están atados. Aquí hay uno. Él proclama que es el cumplimiento de ese anuncio en el capítulo 61 de Isaías. Ahora él retrocede. Lean la historia, y todos los eventos, ahora, retroceden. ¿Por qué? A medida que él desaparece de la vida, es enterrado en nosotros. Ahora nos dice, os he dicho todas estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, creáis. Y ahora vuestros corazones están turbados porque os dije, en un poco de tiempo os dejaré. Y de nuevo, en un poco de tiempo volveré. Y así vuestros corazones están turbados. Pero os digo la verdad. Es para vuestro provecho que yo me vaya, porque a menos que yo me vaya, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, no puede venir, pero si me voy, os lo enviaré, y Él os guiará a todo conocimiento y os hará recordar todo lo que os he dicho. ¿Quién es, entonces, este Espíritu Santo? Se le llama el Espíritu de verdad, y Jesús dijo, yo soy la verdad. Es el Espíritu del Señor Jesús quien entra en el hombre cuando el Señor visible desaparece del hombre. Él desaparece por completo. Él es el Maestro, y Él desaparece. Él te dice lo que sucedió en Él cuando desaparece. ¿A dónde puede ir, sino de regreso al Padre? No hay otro lugar a donde ir sino al Padre. Él dijo, salí del Padre y vine al mundo. De nuevo dejo el mundo y vuelvo al Padre. Bueno, ¿dónde está el Padre? El Padre está en ti. Ahora, Él es el Espíritu en el hombre. Ahora, el Espíritu de verdad llamado el Espíritu Santo, contra el cual no debes pecar, no dudar de su poder para hacer algo en este mundo, Él os hará recordar todas las cosas que os he dicho. Por lo tanto, ¿quién es el Espíritu de verdad, sino el recordador? Él recuerda. Todo está hecho. Es por eso que puedo decir audazmente, la salvación está consumada. La redención es perfecta. Nadie puede fallar, porque el Espíritu, el recordador, ahora está enterrado en el hombre, y Él no puede llevarte hacia adelante a Dios Padre. Él te lleva hacia atrás. Así, Él se levanta en un punto llamado el despertar en ti. En el momento en que Él despierta en ti, eres nacido de lo alto. Son las dos caras de la misma moneda. Luego te lleva hacia atrás. Y cuando llega hasta el final, ahora verás el rostro de Dios en el rostro de Cristo, su hijo David. David es el ungido del Señor, y sabrás cómo te ves al mirar directamente al rostro de tu hijo llamado David. Y David es Cristo. Tú eres el Padre, pero viniste al mundo. Ahora Él hace la declaración. Yo y mi Padre somos uno. El que me ve a mí, ve al que me envió. Él nunca me ha dejado. Sin embargo, Él hace esta declaración, que ha confundido a todos los sacerdocios del mundo, mi Padre es mayor que yo. Juan 14, versículo 28, lo lees en el capítulo 14 del libro de Juan. En el capítulo 10 del libro de Juan hace la declaración, yo y mi Padre somos uno. Ahora hace las declaraciones, mi Padre es mayor que yo. El Señor no es inferior en cuanto a su ser esencial, sino en cuanto a su oficio como el enviado. Él y el que lo envía son uno,
pero cuando el que lo envía se envía a sí mismo al mundo para contar la historia de la redención, la posición del enviado es menor que la del que lo envía. Sin embargo, son uno. Así que aquí, el Señor Jesucristo no es inferior en cuanto a su propio ser esencial, sino en cuanto a su oficio como el enviado en este mundo, por eso hace la declaración: el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo y mi Padre somos uno. Sin embargo, en esta declaración te muestra la diferencia entre interpretar el papel, el oficio del enviado frente al del que lo envía, y, sin embargo, el que lo envía y el enviado son uno, porque oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. No son dos, pero son diferentes oficios que el uno cumple. Así que en el oficio del enviado por él es menos, parece ser menos, pero no es verdaderamente, en su ser esencial, menos que Dios Padre. Así proclama en Juan 16, versículo 28. Salí del Padre y vine al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Y ahora vuestros corazones están tristes, porque os he dicho esto. Pero os digo que es conveniente, y os conviene que yo me vaya, porque a menos que yo me vaya, el Espíritu Santo no puede venir. Pero si yo me voy, yo lo enviaré. Termina diciendo en Juan 16, versículos 6 y 7. Ahora, Él se convierte en el que lo envía, y el enviado sigue siendo el mismo, pero esta vez es llamado por un nombre diferente, se envía a sí mismo. Y puedes conocerlo como Juan, puedes conocerlo como María, pero sigue siendo el mismo ser que lo envía. Ahora lo conoces como Neville, el mismo ser que fue enviado, y mientras estoy en el mundo como el enviado, interpreto el oficio inferior al que lo envía, pero antes de ser enviado, fui incorporado en el cuerpo del que lo envía, y para siempre soy uno con él, porque el que se une al Señor, se hace un espíritu con él. Pero en el mundo donde ahora soy enviado, estoy sujeto a todas las debilidades y las limitaciones del enviado, y debo someterme a todas las debilidades de la humanidad. Sin embargo, al disolverse esta pequeña vestidura, no soy, entonces, restaurado a la vida, soy uno con el Padre, uno con el que lo envía. Aquellos que aún no han experimentado de lo que estoy hablando serán restaurados a la vida en un mundo como este, en un cuerpo que es nuevo, gloriosamente nuevo, inexpresablemente nuevo, en un mundo terrenal como este, para continuar su viaje hasta que alcancen el clímax que es la resurrección, porque estás enterrado en la hendidura de una peña. Tú eres ese Moisés, algo que deben hacer. Así. En la hendidura de la peña te pondré, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. No se puede ver hasta que mi hijo lo revele, y mi hijo es David. Nadie conocerá el rostro que verdaderamente lleva hasta que lo vea reflejado en el rostro de su hijo David, porque David es la imagen del Dios invisible. David es el reflejo de Dios, y lleva la imagen exacta del Dios invisible. Tú eres el Dios invisible. Así que aquí, esto es lo que quiero decir con la verdad más profunda y sin embargo la aplicación más práctica de ella. No pienses ni por un momento, aunque seas inocente de lo que dices, que es una palabra ociosa. ¿Por qué? Porque tú eres Dios, y las palabras de Dios no pueden volver a él vacías. Deben lograr aquello para lo cual Él lo propuso y prosperar en aquello para lo cual Él lo envió. Así, aunque seas ignorante de la ley, eres el poder operante, operando esa ley de la que puedes ser totalmente inconsciente, pero no hay excusa. Todavía cosecharás los resultados, como mi amiga cosechó los resultados de la pérdida de peso, que no podía permitirse. Y mi amigo Freedom, distraído como está bueno, ¿para qué es un amigo en este mundo si no puedes llamarlo y pedirle y tenderle la mano en busca de ayuda cuando sea necesario? Así que Freedom me enseña esta ley, y les diré, la enseña maravillosamente. Y ha tenido un éxito tremendo ayudando a innumerables personas en el uso de esta ley, pero luego vino una prueba para Freedom, porque su única pasión que lo consume es la música. Le encanta la música. Dale música, y le has dado el día entero, y él puede sentarse en su pequeño lugar en Cambria y tocar ese piano todo el día y olvidarse de las comidas. Está tan completamente absorto con la música, simplemente le encanta tanto. Pero ahora la única cosa para expresarlo se ha ido, y aquí esta misma semana sale la historia en el Los Angeles Times de los cientos de millones de dólares que perdemos cada año a través del robo entre los muelles de nuestro país, los aeropuertos de nuestro país y las áreas interiores donde la mercancía se coloca en furgonetas para su entrega. Y hay un sindicato de robo, pero asciende a innumerables millones. Bueno,
cuando lees eso, aunque lo enseñes y está tan cerca y no puedes reemplazarlo, la persona promedio que tiene dinero dirá, está bien, estoy asegurado, estoy subasegurado por $2000, pero saldré y compraré otro. Bueno, él no podía salir y comprar otro, no tenía el dinero. Nació como un niño muy pobre, y Freedom nunca ha hecho del dinero un objetivo en la vida. Realmente nunca lo ha hecho. Ama la belleza. Ama la música. Ama todas las cosas hermosas de la vida, y las disfruta, pero realmente nunca ha hecho del dinero un objetivo en la vida. Así, no podía salir y reemplazar el instrumento de $4000. Pero yo lo oí claramente con la ayuda de Xack, y oí este hermoso concierto, y simplemente usé mi imaginación para verlo. Podía verlo sentado allí, tocando esta hermosa pieza, y luego poner mis manos sobre sus hombros y darle las gracias por la alegría que obtuve de haberlo oído, y luego sentir la solidez y la belleza de su piano. Y llamó ayer por la mañana a las 11. Ahora me va a dar un relato detallado de cómo. El hombre fue encontrado y al menos el piano. No sé qué contenido tenía el camión, pero realmente no estoy interesado en eso. Voy al final, y en cuanto al hombre, él también es Dios, aunque interpretó el papel en este pequeño incidente del ladrón. Puede estar trabajando para un sindicato. No me preocupa. Aún así, detrás de esa máscara de ladrón, él es mi hermano. Ese que interpretó el papel del ladrón es mi hermano. No hay nada más que hermandad en este mundo. Ve, dile a mis hermanos que subo a su padre y a mi padre, a su Dios y a mi Dios. Así que todos somos hermanos detrás de estas máscaras. Somos uno. Solo hay Dios. Así que, si hay en este mundo hoy, debido a la imaginación y el mal uso de la imaginación, estas cosas horribles en el mundo, les diré, Dios las convierte todas, como el gran artista tomará las disonancias y convertirá estas disonancias eventualmente en hermosas armonías. Él tomará cada discordia en el mundo, como el robo o el asesinato, todo en el mundo y lo resolverá, porque Él es el gran artista. Y en nosotros, todo es perdonado. El que interpretó ese papel esta noche, o el que robó ese camión y el contenido para avergonzar a mi amigo, que no tiene dinero para reemplazar su gran amor, supongan que ese en el sentido físico era mi hermano. ¿Saben lo que yo diría? Déjenlo libre. No me importaría lo que hiciera. Amo tanto a mis hermanos que si fueran atrapados en cualquier acto, no me importa cuál fuera, si fuera un acto violento, le pediría al juez que lo dejara libre. Eso es lo que yo haría, y lo diría en serio porque es mi hermano. Bueno, detrás de la máscara él es mi hermano. Cada ser en el mundo es mi hermano, y todos mis hermanos juntos forman a Dios. Todos ellos forman los Elohim, una palabra plural, uno compuesto de otros. Este es Dios. Así que, estamos aquí para aprender una lección. Una de las grandes lecciones es el arrepentimiento, como cambiar mi actitud hacia un estado aparentemente fijo e inalterable. Es inalterable, y sin embargo quiero lo que eso, si pudiera cambiarse, produciría. Ahora, aprende a cambiarlo. Ignóralo por completo, y ve al final donde ha sido cambiado, como, así que él se llevó el piano, tal vez lo vendió. Tal vez lo quemó, pero voy a oír a Freedom tocar el instrumento más glorioso y disfrutarlo tanto. Así, ignoro los hechos de la vida e ignoro completamente los hechos, y voy en mi imaginación al final como quiero que sea y allí lo veré. Les digo, esto es profundamente espiritual y tan directamente práctico. Así, él entra en el mundo y cuenta una historia que el mundo no entiende, porque ha alcanzado el clímax del plan de salvación de Dios, y habiendo alcanzado el clímax, te dice que debe irse. Debe desaparecer como maestro. ¿Pero a dónde podría ir, sino al Padre? ¿Y dónde está el Padre, sino en ti? Ahora va a enviar el Espíritu de verdad. Pero él dice, yo soy la verdad, por lo tanto, ¿a quién va a enviar sino a sí mismo? Pero cuando viene ahora, va a llevar un nombre diferente. Llevará un nombre diferente. Es uno con el Padre que controla el todo, pero ahora se enviará a sí mismo llevando un nombre diferente para continuar la enseñanza y contar al vasto mundo el plan de redención de Dios. Solo hay Dios. Fue Dios mismo quien descendió al mundo de la humanidad y se enterró en el hombre, y solo Dios puede ser redimido, y Dios planeó el proceso de redención antes de que el mundo existiera. Esto no es una idea de último momento. Esto no es pensamiento de emergencia. Esto fue antes de que el mundo existiera. Así es como va a ser.
vas a ir directamente hasta el final hasta que alcances el clímax. El clímax es la resurrección de esa pequeña hendidura en la peña, y sales, y luego vas a retroceder. Así, los evangelistas, los 4 de ellos, comienzan la historia del ministerio de Jesús con el acto final, que es el bautismo, cuando la paloma desciende sobre él en forma corporal como el símbolo del Espíritu Santo. Y todos lo comienzan de esa manera, y luego retroceden. Juan, siendo el más profundo, retrocede a la tumba y lo cuenta en simbolismo, y todas las señales son realmente, todas las señales que él usa en esa maravillosa imagen de la tumba son todas, señales. Todas son figuras, pero las cosas que significan son literales. Así, cuenta la historia del nacimiento usando la señal de un sudario, lo que significa el posparto, la placenta. Te dice lo que tuvo lugar en ese estado concreto llamado la tumba, que cuando encontraste ese pequeño sudario, entonces tuvo lugar un nacimiento. Bueno, este era un tipo de nacimiento diferente, este era el nacimiento de Dios. Dios nació en este estado. Así que lo comienza con el primer acto, porque hay 4 actos poderosos y el primer acto es la resurrección. Unos momentos después es seguido por el nacimiento de lo alto, Juan lo termina con eso, pero lo comienza con el descenso de la paloma. Así que todo te está mostrando que ahora va a ser hacia atrás. Así que, lo llevamos a su clímax, y luego la historia divina termina, y ahora el gran Espíritu de Dios, llamado el Espíritu Santo, nos lleva hacia atrás, no hacia adelante, sino hacia atrás. ¿Hacia dónde? Hacia atrás a la fuente, que es tu yo, que es Dios Padre. Te lleva todo el camino de regreso, y cuando regresas, solo una cosa en el mundo puede convencerte de que eres Dios Padre, cuando ves tu gloria reflejada en el rostro de Cristo. Y Cristo es David. Esa es la historia. Ahora medita en ello esta noche, tú que lo has grabado. Reprodúcelo una y otra vez. No estoy haciendo ninguna declaración profética sobre cuándo partiré. Personalmente no puedo creer que pueda ser por mucho tiempo, pero no tengo día, ni mes, ni año. No tengo, porque nadie sabe cuándo se quitará esta vestidura que es mi cuerpo, solo cuando haya terminado de hacer lo que se supone que debo hacer. Se supone que debo contarlo una y otra vez, porque en mi caso se ha terminado. Llegó a su clímax con el descenso de la paloma sobre mí y permaneció allí, y todavía está allí el símbolo del Espíritu Santo, vistiéndose conmigo para contarlo, porque él tiene todo el conocimiento, no el conocimiento de cómo ir a la luna, sino el verdadero conocimiento del misterio de Dios. A él no le preocupan todas las cosas de la tierra, a él solo le preocupa el propósito de Dios y el plan de Dios. Y así, él me revelará, como lo ha hecho, todas las cosas concernientes a su palabra en la Escritura, y él lo revela permitiéndome experimentarlo, porque él vino a mí aparentemente como alguien desconocido. Y luego, de una manera extraña y misteriosa, él me permitió experimentar quién él es en una experiencia en primera persona, en tiempo presente, singular. Así que, toda la historia es mi yo, volviendo hacia todo, porque fue así al principio, pero avanzas hacia el clímax. Luego se detiene. El tiempo se detiene, y luego retrocedes hacia la fuente, y allí eres Dios Padre. Y en el camino de regreso lo cuentas mientras todavía llevas una vestidura que está en contacto con las vestiduras en este mundo, porque cuando te desprendes de esta vestidura has perdido el contacto. Porque no estaré en contacto, porque mi vestidura de mañana es esa vestidura que es perfecta. Donde quiera que esté, todo es perfecto. No hay razón para ninguna discusión, porque ese cuerpo que llevarás en la resurrección es un cuerpo perfecto. Y nada está muerto en tu mundo, nada puede ser imperfecto en tu mundo. Todo es perfecto donde quiera que estés. Ese es el cuerpo de la resurrección, y de eso se habla en la Escritura como el reino de los cielos. Así que, el reino de los cielos no es un lugar, no es un reino, es un cuerpo. Así, donde quiera que estés, vestido en ese cuerpo resucitado, todo es perfecto. Pero aquellos que mueren antes de la resurrección aquí, y todos serán eventualmente resucitados, son vestidos con un cuerpo similar al que han descartado, solo que ese cuerpo es joven inexpresablemente nuevo, en un mundo terrenal como este, y continúan su viaje. Espero que no lo olviden, porque el único gran pecado contra ello es dudar del poder de este recordador. Porque cuando Él entra en tu vida, Él es el recordador. Él recuerda todo lo que Dios ha logrado. Entonces, cuando realmente recuerda todo lo que Dios ha logrado en ti, Él te lleva de regreso, y tú eres el Dios que lo logró. Todo el asunto se vuelve a representar en ti debido a su presencia interna. Esa es la historia.
Hemos llegado al final de esta profunda conferencia de Neville Goddard. Nos ha revelado que las historias bíblicas no son relatos históricos, sino un mapa psicológico de nuestro propio viaje. Hemos aprendido que nuestra imaginación humana es el verdadero Dios y que el arrepentimiento es un cambio radical de actitud que nos permite moldear nuestra realidad. A través de la historia de su amigo Freedom Berry y el piano perdido, Neville demostró el poder de ignorar los hechos y vivir en el final deseado, confiando en que nuestras palabras y suposiciones tienen un poder creador infalible. Finalmente, nos recordó que estamos enterrados en una peña, nuestra conciencia, esperando nacer de lo alto para iniciar un viaje de regreso a la fuente, donde descubriremos que nuestro verdadero rostro se refleja en nuestro Hijo, David, que es el Cristo. Les agradezco enormemente por haberme acompañado en este profundo estudio. Y no olviden el reto de nuestra introducción, ¿qué significa para ti que Dios sueñe en ti? ¿Y cómo cambia esto tu percepción de las historias bíblicas? Dejen sus respuestas en los comentarios. Si esta conferencia ha transformado su manera de pensar, por favor, denle un me gusta y suscríbanse para más enseñanzas de este tipo. Ahora entremos en el silencio.